El Señor está pasándose. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Queremos hablar sobre sanando 3 áreas del corazón. Sanando 3 áreas importantes de nuestra alma, de nuestro interior. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, Jeremías 30, 17. Dice la palabra de Dios: Mas yo te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que te digan tus enemigos, Sión estás abandonada, nadie se preocupa por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que Él curará las heridas de nuestro corazón. Es más, Él hará venir esa sanidad para ti, dice el Señor. Es más, hay otras versiones que dice, porque te llamaron desechada, abandonada, ¿sí? De aquel que nadie se acuerda, de aquel que nadie la tiene en mente. Y verdaderamente no podemos negar que todas las heridas duelen, mis hermanos. Y muchas veces esas heridas nos afectan grandemente en nuestra vida. Y para sanar esas heridas del corazón, óigame, no es fácil, ¿verdad? No es fácil sanar las heridas del alma. ¿Quién nos puede quitar el dolor cuando nos duele algo del alma? No hay una pastilla. ¿Habrá alguna pastilla, hermano, que quizás te puede momentáneamente tranquilizar, calmar un poco quizás tu ansiedad, tu depresión? Pero no va a la raíz realmente donde hay una sanidad completa, y el único que puede hacerlo es nuestro Señor, ¿sí? ¿Quién puede sanar nuestro corazón? Y la respuesta a esa pregunta es Dios, hermano. Dios es el único que puede curarnos realmente de ese dolor que padecemos constantemente por nuestra propia naturaleza, a veces de pecado, nuestras debilidades, las situaciones que vivimos el día a día en el mundo contra el enemigo, situaciones que vivimos quizás en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, incluso en nuestra comunidad, en nuestro servicio. Pueden haber situaciones que nos han herido. Y óigame, las heridas de nuestro cuerpo pueden ser causadas por muchas cosas, ¿sí? A veces usted se puede herir con un clavo, con una navaja, con un cuchillo. Pero esas heridas sanan con el tiempo. Pero las heridas del corazón, óigame, a veces llevan mucho más tiempo curarse. Y hoy vamos a ver 3 causas, 3 áreas del corazón que a veces son las que más nos pueden estar afectando y sobre todo dañando en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares, con nuestra pareja, en nuestro servicio, en nuestra comunidad religiosa. Y la primera herida, óigame, es el rechazo. Dice claramente la palabra de Dios que hemos leído, ¿verdad? Que Él va a traer sanidad, Jeremías 30, 17, y va a sanar esas heridas. Y la primera herida es el rechazo. Es una de las heridas emocionales más profundas que dejan huella en el corazón y que nos afectan en la vida. ¿Cuántas veces usted ha sido rechazado en su vida? Pregúntese. ¿Cuántas veces ha sentido menosprecio de gente que usted consideraba que eran importantes y dañaron su corazón? ¿Cuántas veces ha sentido el rechazo de una persona que quizás usted ama tanto y quizás por eso duele mucho más esa herida de su padre, de su hermana, de su hermano, de su pareja, de sus propios hijos o hijas, de un abuelo, de un tío, de alguien que quizás nosotros teníamos
una gran valoración, pero ese rechazo generó tanto dolor y aún todavía nos duele. De un compañero de la escuela, de un compañero en el trabajo, inclusive de alguien que lo teníamos con una estima muy alta y eso nos dañó. Ese rechazo, óigame, es una herida que hay que curar. Es interesante porque viene a mi mente la vida de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, este hombre el cual Dios utilizó grandemente, óigame, grandemente para liberar al pueblo de Israel? Cuando él vivía en Egipto como hijo de la hermana del faraón, era un hombre poderoso, en palabras, en obra. Pero, ¿qué pasó después? Moisés sufrió el rechazo de su pueblo, de sus propios hermanos hebreos. Aquellos que les iba a dar la libertad sintió ese rechazo. Y eso también le dañó el corazón mucho a Moisés. Y es interesante porque cuando Dios lo llama, óigame, cuando Dios llama a Moisés en el libro de Éxodo, claramente Moisés le dice al Señor, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabras, le dijo Moisés, ni antes ni desde que tú hablas a este siervo, porque soy tartamudo, ¿verdad? Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y posiblemente, óigame, esas inseguridades, esas situaciones que hemos vivido en la vida nos han generado problemas a la hora de poder desarrollar quizás nuestro trabajo, nuestras relaciones con los seres que amamos. Somos antisociales, somos acomplejados, somos personas que siempre estamos pensando lo que los otros dicen de nosotros, por nuestra baja autoestima, por ese rechazo que sufrimos en algún momento de nuestra vida. Mire, quizás en tu vida experimentaste el rechazo de tu padre o de tu madre, que son las figuras más importantes para un niño. Fuiste rechazado por una persona que amabas, quizás por tu condición económica, te miraban de menos, o por un defecto físico, o por tus propias inseguridades o personalidad, fuiste cruelmente rechazado. Y eso dañó tu corazón, te generó inseguridades, y ahora te cuesta muchas veces poder desarrollarte en muchas áreas de tu vida. Dios quiere sanar tu corazón de esa herida del rechazo. Porque, óigame, a pesar del rechazo de que tú, hermano y hermana, posiblemente viviste, para Dios tú eres importante. Amén. Porque a los ojos de Dios tú eres de gran estima. Tú eres una persona honorable. Él te ama a pesar de todo, óigame, los rechazos que en tu vida has tenido. Dios te ama. Y a veces uno se pregunta, si nadie me ha amado, ¿por qué no le voy a dar una oportunidad a aquel que sí me puede amar? Amén. Porque cuántas veces nos han rechazado por los errores que hemos cometido o seguimos cometiendo. Porque a veces quizás las personas con las que convivimos, si es el esposo, la madre, la esposa, siempre está señalando los errores, las equivocaciones, porque no hacemos bien las cosas, porque no somos tan listos, porque posiblemente tenemos quizás algunas deficiencias en algunas áreas por nuestras mismas inseguridades con las que crecimos, y siempre hay un rechazo y eso genera dolor en nuestros corazones, frustración. Óigame, Dios te ama y Dios te acepta. Y el problema es que a veces hasta nosotros mismos no nos amamos, nos rechazamos. Y óigame, la naturaleza es sabia. Y cuando el ser humano ya no se siente amado por nadie ni por sí mismo, pues lo único que quiere es morirse. Pero Dios claramente te dice, te he amado con amor eterno. Amén. Tú eres importante para mí. Es más, claramente, Dios nos dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejara de amar, Él no va a dejarnos de amar nunca. Gloria a Dios. Dios quiere que sanes de esa herida del rechazo. Y para ello tú tienes que empezar a amarte un poco más, a no rechazarte,
sino a amarte cada día más. Mire, mucha gente que está enferma, que está padeciendo de una enfermedad difícil. Una de los consejos que yo les doy a estas personas, que hay siempre a nivel de consejería, es todos los días usted tiene que repetirse: te amo, te quiero y voy a cuidar de ti. Te amo, te quiero, yo voy a cuidarte. Porque a veces, en lugar de recibir amor, óigame, recibimos rechazo y el cuerpo lo siente. Y si tú rechazas el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, claro que te vas a enfermar más, pero si tu cuerpo empieza a recibir amor, óigame, palabras de afirmación, tu cuerpo va a querer seguir viviendo. Pero si tú lo rechazas, lo tratas mal y dices: ¿por qué soy así? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué me equivoco? ¿Por qué soy tan torpe? Y empiezas, óigame, a dañarte. Pues claro, espiritualmente empiezas a morir. Por eso miren los matrimonios cómo es de importante, en lugar de criticar, señalar errores, hay que hablar un poco más las cosas buenas que tiene la pareja, las cosas buenas que sí hace, los talentos y virtudes que tiene, porque a veces solo señalamos y criticamos, y las palabras tienen un gran poder para dar vida o dar muerte. Primera herida, el rechazo, hay que curarlo y hay que pedirle a Dios que nos cure. Segunda herida, el abandono. Dice Deuteronomio 32:10, le halló en tierra de desierto y en una situación de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. El abandono es un sentimiento que produce heridas muy profundas, hermano. Y óigame, y esto en cualquier edad, ¿sí? Produce heridas en las personas de toda edad. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y eso nos hace sentir, como dice el versículo, vivir una horrible soledad. El abandono es algo bien doloroso. Aquella persona que ha sufrido esto de niño, que fue abandonado por sus padres biológicos, eso es algo tremendo, es una herida muy profunda. Y la va cargando en su corazón. Aquel hombre que deja a su esposa por otra mujer, eso rompe su corazón, porque es un vínculo afectivo tremendo, muy importante en nuestras vidas. Los padres, nuestra pareja. Y tenemos que comprender que las heridas del abandono, óigame, se dan frecuentemente porque mucha gente tiene miedo de entregarse completamente y dice: no soy capaz, no puedo. Entonces tira la toalla por sus mismos vacíos, por sus mismas inseguridades, por su falta de conciencia de que lo que está haciendo va a dañar a la otra persona profundamente. Y no se dan cuenta del daño que pueden generar en un hijo, en un esposo, en un padre, en una madre. Y las heridas del abandono se dan no solamente cuando una persona nos deja también, sino cuando existe una relación, óigame, esto es bien importante, una relación llena de indiferencia, de desinterés, de apatía, de frialdad. Y es por ello que a veces los hijos, aún con sus padres, pueden sentirse abandonados porque sus padres no les dedican tiempo, no les ponen atención. El esposo o la esposa puede sentirse así, sola o solo, como un mueble viejo que tampoco le ponen atención, por más que quiere llamar la atención, que se esfuerza, se siente solo, porque no se involucran, porque no le prestan un tiempo de calidad, porque no hay un acto de servicio, porque no hay un detalle, porque no hay una atención amorosa, y eso los hace sentir, óigame, que no son valiosos, que no son importantes, y por eso hay una sensación de abandono, aunque estemos en el propio hogar. Aquellos ancianos que también se sienten solos, que nadie los visita, que nadie les llama, que nadie vela por ellos, hay una sensación, óigame, de abandono tremendo y le genera mucha tristeza. Y tenemos que saber que el dolor causado por el abandono, ¿sí?,
va poco a poco minando el alma. Mire cuánta gente cae en vicios, alcoholismo, ¿sí? Tabaco. Óigame, cuánta gente por la adicción al azúcar ahora, por la misma ansiedad de comer y comer, y de repente con diabetes. Gente que se siente sola y que esa es la única manera de calmar su ansiedad, su tristeza, vicios, juegos, pornografía, tantas cosas por el mismo, óigame, vacío de soledad, de abandono que siente hoy la humanidad. Y tenemos que saber que la familia tiene un rol importante en esto. Y si hay gente que me escucha, a mí de niño me abandonaron, hermano Ricardo. Yo sufrí el abandono también, o estoy sufriéndolo ahora en mi familia, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con mi propia comunidad. Tienes que darte cuenta que tú eres la niña, el niño de los ojos de Dios. Bendito sea Dios, lo que hemos leído de Deuteronomio 32. Y Dios va a sacarte de esa soledad, porque a veces, hermanos, ponemos en el centro de nuestra vida a las personas y no a Cristo. Y por eso sufrimos. Mire, gente que quiere pasar solo metida en el trabajo, y cuando llega a su casa los fines de semana se siente solo, se siente abandonado, se siente con un vacío porque todavía no ha encontrado el sentido de la vida. Y tu vida es importante para Dios, ¿sí? No escondas, óigame, ese dolor en tu corazón, entrégaselo a Dios. Entrégale eso que sientes, esa soledad. Él va a llenar tu corazón, Él va a sanarte ese vacío, pero tienes que entregárselo. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios te va a recoger, dice la palabra de Dios. El Salmo 27, acuérdate. Dios quiere consolar tu vida, así como una madre, como un auténtico padre. Él va a consolar tu vida. Somos hijos de Dios y somos importantes. Usted, quiero que sepa el día de hoy, mi hermano, que tú eres importante para Dios. Y si nadie te lo dice, pues yo te lo estoy diciendo hoy en el nombre de Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Yo no te abandonaré, ni te dejaré, ni te voy a desamparar, dice la palabra de Dios en el Salmo 94, versículo 14. Créalo. Aunque a veces nos podamos sentir solos o abandonados, nunca estaremos solos. Cristo viene a nuestra vida y Él ha prometido estar siempre con nosotros. Lo dijo, óigame, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Yo estaré con ustedes todos los días. Es una promesa de Dios, pero a veces, ¿por qué nos sentimos abandonados? ¿Por qué nos sentimos así? Por la herida del abandono. Porque a veces pensamos que el amor de los hombres, y óigame, si no tuviste amor de padre, de madre, de esposo, de abuelos, pensamos que así es el amor de Dios, porque los seres humanos tendemos a confundir que el amor de los seres humanos es similar al amor de Dios, y no es así. El amor de Dios, dice la palabra, es un amor que sobrepasa el entendimiento humano. Y por eso a veces sufrimos tanto, porque pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero Dios nunca nos abandona, lo dice su palabra. Deja que Dios sane esa herida del abandono y verás cómo Él llena tu corazón. Y una tercera herida, que estamos hablando sobre 3 áreas que Dios quiere sanar de nuestro corazón. La tercera área, la tercera herida es la causada por la humillación. Dice el Salmo 38:6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera y ando de luto todo el día. Colosenses 3:13 claramente nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, así como Cristo los perdonó, hacerlo ustedes. Las heridas de la humillación, la única manera de curarlas es a través del perdón. Y casi siempre la herida de la humillación viene de la infancia. Y algunos quizás también en la etapa adulta. Porque hay gente que quizás sus padres la cuidaron mucho, pero cuando se casó
empezó a sufrir humillación, violencia psicológica, abusos físicos, verbales, incluso sexuales. Pero sobre todo cuando somos niños, óigame, y los padres avergüenzan mucho a los niños, no los aceptan, los comparan, porque quizás tenían una expectativa y esto les desilusionan y los humillan, eso genera un gran dolor. Es una gran humillación. Las palabras de críticas, de burlas, de desaprobación, cuando somos avergonzados públicamente o con nuestros propios hermanos, eso genera mucho dolor. Y es por eso que a veces hay tanto problema hoy en los matrimonios, porque hay una susceptibilidad tan grande a que me hagan ver un error, a que me hagan ver una equivocación, sabiendo que estoy equivocado, que no estoy haciendo bien las cosas, pero es mi propia herida, ¿verdad? Mi propio complejo, mi propia situación que me causa que no quiero que me vuelvan a dañar. Así como decía un hermano en una terapia hace algún tiempo, mire, hermano Ricardo, yo me quiero separar. Yo ya no quiero seguir luchando. Yo de niño sufrí tanto, me dice. Sufrí abandono, sufrí humillación, rechazo. Las 3 heridas que estamos hablando. Y ahora, en mi matrimonio, yo ya no quiero seguir sufriendo. Me dice. Y ya no quiso seguir luchando. Pero no porque posiblemente su esposa no lo amara o él no amara a su esposa, sino porque había una herida que no se había sanado todavía. Y como el dolor es tan grande en muchas personas, es por ello que es bien importante. Y esto es un consejo incluso para aquellos que tienen la responsabilidad de orientar matrimonios antes de que se casen, que trabajen un proceso de sanación interior. Como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica de alegría y del amor, tienen que pasar por ese proceso de perdón, de liberación, de sanación que nunca antes se hizo. Porque si en su niñez no hubo ese amor, ese afecto, esa aprobación, óigame, esa persona va a crecer con muchos vacíos y le va a afectar en sus relaciones el día de mañana cuando sea adulto. Entonces, tenemos que pedirle a Dios esa capacidad, hermanos, de perdonar, sin importar lo que hayan dicho de nosotros. Tenemos que reconocer y creer que Dios nos ama. Y si las personas que nos han dañado nunca nos valoraron, nunca nos quisieron, nunca nos aceptaron, yo quiero decirte que somos especiales para Dios. ¿Sí? Somos especiales, somos un tesoro para Dios. Malaquías 3:7, y serán para mí un tesoro. ¿Sí? Y el día que yo actúe, los voy a perdonar como el hombre que perdona a su hijo. Qué lindo, ¿verdad? Somos la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8, porque así lo dijo el Señor de los ejércitos: tras la gloria me enviarán a Él en las naciones que les han despojado, porque yo amo y cuido a la niña de mis ojos. Palabra de Dios. Somos un pueblo especial para Dios. Somos un linaje escogido para Dios. Y tenemos que reconocer, hermano, que es el demonio que siempre quiere hacernos ver que no somos importantes para Dios. Y de que Él no nos ama, no nos quiere. Y que por eso sufrimos. Y que por eso pasamos pruebas duras, difíciles en la vida. Y el problema es que hay heridas que no queremos entregarle a Dios. Yo te invito el día de hoy a que se las entregues a Dios. Que digas: Señor, yo ya no puedo más con esta situación de dolor que está llenando mi corazón, mi alma de odio, de indiferencia. Estoy cansado espiritualmente. Trae medicina, cúrame, revélame qué plan tienes para mí en medio de esta situación difícil. Ayúdame a encontrar una excusa para perdonar a las personas que me han dañado, porque yo no quiero vivir todo el tiempo con eso en mi corazón. Entrégaselo a Dios. Oramos.
Amado Señor, gracias te damos hoy por tu palabra. Señor, quizás hay personas hoy que se sienten abandonadas, que se sienten humilladas, que se sienten rechazadas. Padre, tu palabra nos dice que traerás sanidad a nuestros corazones. Padre, por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, hoy ven a liberarnos de ese dolor en nuestro corazón. A esa herida, Padre, que no se ha curado bien todavía, que dejó una huella profunda. Ven, Jesucristo, hoy y llévate ese dolor. Llévate, Señor, ese sentimiento de desprecio, esa sensación de que nadie nos ama. Ven hoy, Jesús, a curarnos. Si somos la niña de tus ojos, Señor, ven hoy a abrazarnos como un Padre amoroso. Si hay alguien que me escucha que no tuvo esa imagen de padre o de madre y aún todavía siente un vacío en su corazón, ven, Jesús, a abrazarle. Abrázalo, sánalo. Ayúdale, Padre, a descubrir el gran amor que tú tienes por él, porque quizás no se ama lo suficiente y por eso ha caído en un vicio, en una adicción, en un odio, en una soberbia, en un orgullo, en una indiferencia, en un desinterés por la vida, en una apatía por su propia familia, por lo que hace en su trabajo. Quizás una persona indiferente porque nunca se sintió amado y ahora que hay alguien que quiere amarle, no se deja amar, Señor. No permite que lo aman, que lo quieran. Sánalo, Señor, de esa herida de abandono, de esa herida, Padre, que le generó ese rechazo, esa humillación constante, esa crítica, esa burla. Si alguien que me escucha que sufrió mucho ese maltrato emocional de burla en su familia, en la escuela, en su trabajo, Señor, libéralo, Padre, de ese sentimiento de dolor y ayúdale a perdonar todo eso que le causó sufrimiento, que quedó, Señor, en su alma, en su mente. Sánalo con tu sangre preciosa. Lava, Señor, esa herida, esa culpa, ese dolor. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos ser libres de todo eso, Padre, porque tú nos has comprado con tu sangre preciosa y no quieres, Señor, que volvamos al pasado, recordar esas heridas. No permitas que el enemigo venga a recordarlas porque tú las has sanado y las has perdonado, Señor. Libérame hoy, Padre. Derrama hoy tu Santo Espíritu sobre mi corazón. Consuela mi alma. Dame paz, Señor. Ayúdame a amarme un poco más. Ayúdame, Padre, a vencer la tristeza, el desánimo, cuando venga esa situación, ese recuerdo. Libérame hoy, Padre, con tu amor, con tu perdón. Recibo, Señor, ese amor hoy de ti. Recibo ese perdón y libero, Padre, a aquellas personas en el nombre de Jesús que quizás todavía me mantienen cautivo por alguna herida. En el nombre de Jesús hoy suelto y te entrego esa carga, Padre. Te entrego ese dolor para que tú, mi Dios, hagas más liviana esta cruz, este dolor. En el nombre poderoso de Cristo, lo creo que así será. Gracias, amado Padre, por amarme tanto. A pesar de mis errores, de mis inseguridades, sé que tú me amas y me amarás siempre y no me abandonarás y pelearás la batalla por mí. Bendito, bendito y alabado seas, Señor. Amén y amén.